Dios le bendiga, hermano Mike. ¿Cómo está este día? Bien, hermano Luis, Dios le bendiga, estamos bien, gracias a Dios. Amén, hermano. Mire, me da mucho gusto que este día nos reunimos para hacer este video, porque este video ya tiene tiempo que lo queremos hacer. Amén. Para las personas que están escuchando, menciono que en esta ocasión quisiéramos platicar sobre el video que grabamos el año pasado, titulado Los Unicitarios, Solo Jesús y el Ocultismo. Para las personas que no han visto ese video, le instamos a que lo vean antes de continuar con este video, porque este estudio de cierta manera es un seguimiento a los unicitarios y el ocultismo. En ese video original presentamos evidencia documentaria e histórica sobre la doctrina modalista unicitaria que vemos hoy en día de parte de los Solo Jesús y el ocultismo. Demostramos que la idea del modalismo, históricamente hablando, se halla por primera vez expresada en las enseñanzas de un brujo llamado Simón el Mago. El mismo Simón el Mago que se menciona en el libro de los Hechos capítulo 8. También pudimos ver que el modalismo como movimiento religioso termina con Sabelio y no vuelve a resurgir como tal, sino hasta otro brujo llamado Emanuel Swedenborg, de donde surge el comienzo de los Swedenborgianos. Así pudimos ver un patrón en más de una ocasión a donde el ímpetus de a donde nace y resurge la herejía del modalismo unicitario proviene de brujos y ocultistas a través de su historia. Hoy día muchos hermanos desconocen los hechos y esa es la razón por la cual dedicamos tiempo y esfuerzo para que estas verdades históricas que los unicitarios quieren ignorar y esconder salgan a la luz y se den a conocer. Primeramente queremos informar a nuestra audiencia en cuanto a un libreto publicado escrito por el señor Julio César Clavijo Sierra y el señor Alfonso Suárez. En ese libreto, ellos pretenden responder al video del año pasado. El libreto se titula El ocultismo no es y nunca ha sido parte de la doctrina de los unicitarios. Respuesta a un video difamatorio que hicieron Luis Carlos Reyes y Mike Latorre. Lo que vamos a presentar hoy va a ser igual de impactante que la primera parte, porque nos hemos dado cuenta que mientras más escudriñamos este tema, más evidencia aparece de este patrón que se repite históricamente una y otra vez en cuanto a la unicidad modalista y el ocultismo. Creo que les hubiera salido mejor a estos señores haber dejado quieto este tema, porque mientras más escudriñamos este tema, vemos que les va de mala en peor, pues en este estudio vamos a sacar a luz todavía más evidencia histórica que sigue conectando una y otra vez a la unicidad modalista con el ocultismo en alguna forma u otra. Y vamos a estar demostrando también cómo que hay un verdadero gigante de los Solo Jesús, porque resulta que el gran héroe y mártir unicitario Miguel Serveto, a quien ellos tantos predican en sus debates y predicaciones y literatura, no era más que un adivino astrólogo, otro practicante del ocultismo más en la historia de la unicidad, al igual que Simón el Mago y Emanuel Swedenborg. Amén. Y quiero aclarar también que no vamos a perder mucho tiempo con desvíos y cosas irrelevantes que acostumbran los Solo Jesús a usar para siempre zafarse de los puntos céntricos cuando no pueden refutar algo, sino que estaremos respondiendo a puntos relevantes y manteniendo la discusión en el punto céntrico de las conexiones históricas entre la unicidad y el ocultismo. Sí, hermano, uno de los problemas que siempre se confronta al platicar con unicitarios es el tema. Se comportan como los artistas en el circo haciendo toda clase de maromas y piruetas para entretener a la gente y que no se den cuenta que en ningún momento realmente pudieron confrontar los argumentos céntricos que se les ha presentado. Los unicitarios casi nunca saben cómo mantenerse en tema. Y cuando se topan con algo que no saben cómo responder, comienzan a dar toda clase de vueltas y a bombardear con toneladas de información y desvíos con el propósito de despistar a la audiencia para que no vean que en realidad no pueden refutar lo que se les ha presentado. Eso se conoce como cortinas de humo. Y el propósito es de que la gente se vislumbre y se impresione con tanta información, con tanta humazón, que en el proceso se olvidan del tema céntrico que se les ha presentado y se olvidan de que el unicitario en realidad no ha podido refutar
lo que se les ha presentado. Y ese tipo de teatro es una táctica muy común de parte de los Solo Jesús, conocida como cortinas de humo. Levantan una gran humazón para que nadie se dé cuenta que no han podido refutar lo que se les ha presentado. Pero antes de comenzar, me gustaría que miráramos bien algunos de los términos que ellos usan. Por ejemplo, a nuestro video le llaman un video difamatorio. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que ellos quieren insinuar que la presentación de los unicitarios y el ocultismo que hicimos fue una calumnia sin evidencias. Ellos quieren aparentar como que lo que hicimos fue una calumnia sin bases. El problema es que sí se demostraron bases y bases sólidas. Evidencia histórica documentada que ellos convenientemente ignoraron. Lo que dijimos sí fue comprobado y las evidencias que lo confirmaron sí fueron presentadas, y esas evidencias, como verán en este video, en ningún momento han sido refutadas en ninguna forma. En otras palabras, lo que Simón el Mago enseñaba sí refleja las ideas modalistas unicitarias de un Dios unipersonal, manifestándose de tres modos distintos como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ellos no pudieron citar absolutamente ningún personaje histórico quien haya enseñado tal cosa de esa manera antes de Simón el Mago. Lo que Manuel Swedenborg enseñaba sí refleja las ideas del modalismo, y ellos no pudieron negar que Emanuel Swedenborg sí fue el brujo más famoso del siglo XVIII, quien comenzó un nuevo movimiento religioso conocido como los Swedenborgianos. Y ese movimiento era precisamente modalista unicitario. Es ahí donde resurge como movimiento ese tipo de doctrina y herejía. El doctor Bernard sí se apoya en el espiritista Emanuel Swedenborg cuando lo cita como una persona que, según él, había recibido una revelación correcta de quién realmente es Jesús. Y Swedenborg sí había declarado que sus revelaciones fueron reveladas a él por medio de los espíritus en su función como medium espiritista. En pocas palabras, el doctor Bernard sí se apoya en el brujo más famoso del siglo XVIII en su defensa histórica del modalismo. Y en todas esas vueltas y humazón que esta gente levantaron en ese libreto, en ningún momento pudieron refutar ninguno de estos puntos céntricos de nuestra presentación. Es decir, ninguna de esas verdades han sido refutadas en ningún momento. Y esos son los argumentos céntricos de ese primer video que históricamente conectan al modalismo unicitario de los Solo Jesús con el ocultismo. Y algo que es la verdad no es calumnia ni difamación. Algo que es la verdad es eso mismo, la verdad. Y el hecho de que estas verdades les ha hecho a ellos sentirse incómodos o ofendidos y se enojen y comiencen a insultarnos, eso no tiene absolutamente nada que ver. Pueden ofender todo cuanto quieran. Nada de eso va a cambiar la verdad que les presentamos. Y todas esas cortinas de humo y todos esos desvíos y cosas y piruetas para impresionar y desviar y entretener a los incautos, en ninguna forma han podido refutar estas verdades céntricas y fundamentales que fueron expuestas en ese primer video. Ahora bien, quisiera que todos vieran la manera caprichosa y contradictoria en la cual estos señores argumentan. En especial, este tal señor Clavijo. Hay un punto bien importante en cuanto a la cita de Ireneo que quiero que todos vean, y es la manera en la que él mismo se contradice en cuanto al carácter y la persona de Ireneo. Primero, veamos bien lo que dice el doctor David Bernard de Ireneo
en la página 230 a 231 de su libro La unicidad de Dios. Nos dice lo siguiente: Ireneo fue un prominente líder cristiano que murió alrededor de 200 años después de Cristo. Tenía una teología intensamente cristocéntrica y una creencia firme que Jesús era Dios manifestado en carne. Poco más adelante, el mismo doctor Bernard alega explícitamente y sin rodeos, hablando de Ireneo, y dice: él, o sea, Ireneo, era un creyente de la unicidad. Así clarito y explícito lo declara él. Ireneo fue un creyente de la unicidad. Ahora, este mismo señor Clavijo, de tanto que quiere imitar al doctor Bernard, que hasta se atreve a plagiar y copiar sus propias palabras como si fueran las suyas, en un artículo titulado Historia de la Iglesia del Nombre de Jesús, parte 2. La Iglesia durante las persecuciones imperiales. Leamos. Esto es lo que dice el tal señor Clavijo, sus palabras. Cuando las copia, prácticamente las copia a la letra de Bernard, sin dejarle a nadie saber que en realidad es Bernard quien ha dicho estas cosas. Y eso se llama plagiar, eso es ilegal. Ireneo, un prominente líder cristiano que murió alrededor de 200 años después de Cristo, tenía una teología intensamente cristocéntrica y una creencia firme de que Jesús era Dios manifestado en carne. Él sostenía que el Verbo que se encarnó como Jesucristo era el plan de Dios para el hombre y era el Padre mismo. Note cómo copia a la letra las ideas del doctor Bernard como si fuesen sus propias ideas y sus propias palabras. Eso se conoce como plagiar, eso es ilegal, copiar las ideas de otro sin darle el reconocimiento a ese otro autor. Ese tipo de falsedad es una táctica corrupta, irreprensible, y nos revela algo del carácter del carácter corrupto de este tal señor Clavijo. Pero aquí es más que la corrupción y la falta de ética de parte de este señor Clavijo. Quiero que también veamos en esto, que de acuerdo al doctor Bernard y su seguidor Clavijo, Ireneo fue un líder unicitario prominente en la iglesia del Señor. Un hombre intensamente cristocéntrico. Usted se imagina decir por un lado de la boca que un hermano cristiano guarda una teología intensamente cristocéntrica, para luego decir por el otro lado de la boca que ese mismo hermano es un farsante, escribiendo fábulas y mitos para engañar a la gente en cuanto a la doctrina de un brujo como Simón el Mago. ¿Por qué andan hablando por ambos lados de la boca en cuanto al carácter y la persona de Ireneo? Medite bien en eso, hermano, porque así es precisamente como se contradice este tal señor Clavijo. Primero te presenta a Ireneo como un líder unicitario, intensamente cristocéntrico. Y luego te presenta a un Ireneo como un farsante, engañando a la gente con mentiras en cuanto a las herejías de Simón el Mago. Así es como ahora estos señores, Clavijo y Suárez, quieren presentar a Ireneo. Primero lo elogian, después lo desacreditan. Y esta contradicción a mí me trae varias preguntas, hermano. Si es cierto lo que alega el doctor Bernard de Ireneo, que Ireneo era un creyente de la unicidad, entonces, ¿por qué es que Ireneo incluye la doctrina modalista de Simón el Mago como una herejía en su libro Contra las herejías? Ireneo no escribió contra herejías imaginarias, no existentes, o fábulas de su tiempo. Él escribió contra herejías actuales, que estaban atacando a la iglesia en esos tiempos.
Ese fue el propósito de Ireneo en escribir su libro contra las herejías, porque eran cosas reales, no imaginarias. Si Bernard está en lo correcto, que Ireneo era unicitario, ¿cómo pudiera un modalista como Ireneo llamar hereje a Simón el Mago por enseñar algo que refleja la misma doctrina modalista de él? Ni aunque fuese brujo. ¿Acaso no se apoya el doctor Bernard en un brujo como Emanuel Swedenborg? Porque él cree que las revelaciones de Swedenborg reflejan lo mismo que dice Bernard o lo mismo que Bernard cree. Entonces, ¿por qué Ireneo no se iba a apoyar en las creencias modalistas de Simón el Mago? Si de verdad Ireneo hubiese sido modalista, no hubiese habido ningún problema con eso, porque desde cuando acá a los unicitarios les molesta apoyarse en los brujos y espiritistas. Entonces, si Ireneo tenía una teología intensamente cristocéntrica, como dice el doctor Bernard y su seguidor Clavijo, entonces, ¿por qué Ireneo declara las creencias del modalismo unicitario de Simón el Mago como una herejía? Si es lo que él mismo cree, ¿por qué lo declara herejía? ¿Y por qué es que estos señores, Clavijo y Suárez, en ningún momento pudieron presentar absolutamente a nadie de la iglesia primitiva, ni en aquel tiempo, ni después, quien haya refutado la cita de Ireneo en cuanto a la herejía de Simón el Mago? ¿A dónde fue que Noeto, Praxias, Sabelio dijeron que esa cita de Ireneo pertenece al mundo de las fábulas? ¿Por qué es que estos señores Clavijo y Suárez en ningún momento pudieron presentar absolutamente a nadie de la iglesia primitiva, ni en aquel tiempo, ni después, quien haya refutado la cita de Ireneo en cuanto a la herejía modalista de Simón el Mago? Es más, porque es que hasta el día de hoy la cita de Ireneo sigue siendo históricamente autoritativa para los historiadores y eruditos genuinos como O.J. Brown. Los mismos señores Clavijo y Suárez reconocen la autoridad de O.J. Brown como historiador y hasta lo citan, hermano, en su libreto como autoridad histórica. Pero ¿por qué siguen hablando por ambos lados de la boca? Y por un lado de la boca lo citan como erudito para luego, por otro lado de la boca, alegar que ellos saben más que él, porque cuando él, como historiador, declara la cita de Ireneo cierta y autoritativa, de repente lo desacreditan, ignorando por completo que el doctor Brown declara la cita de Ireneo históricamente veraz. Estas inconstancias, hermano, revelan investigaciones deshonestas, hipocresías, argumentos basados en caprichos personales y por eso siempre resultan inconstantes y contradictorios en sus presentaciones. Y ya que estamos ahí, ¿a dónde fue que presentaron tan siquiera un solo historiador unicitario quien haya declarado esa cita de Ireneo como mito, leyenda o fábula? Repito, ¿a dónde fue que presentaron tan siquiera un solo historiador unicitario quien haya declarado esa cita de Ireneo como mito, leyenda o fábula? Lo que esto demuestra es que estos unicitarios no tienen idea de cómo se argumentan estos temas, hermanos. Esto no es cuestión de declarar sus opiniones personales y caprichos dogmáticos, no, hermano. Esto es cuestión de una investigación autoritativa sobre la evidencia histórica. Es más, porque es que hasta el día de hoy, hasta las enciclopedias consideran esa cita de Ireneo como autoritativa. Mire bien, hasta la enciclopedia judía considera la cita de Ireneo autoritativa y no como mito, ni leyenda, ni fábula. Pero quiero leerle algo de una enciclopedia judía y dice lo siguiente en cuanto a la cita de Ireneo que nosotros presentamos. Okay. El siguiente pasaje de Ireneo contra herejías 1.23, tomo 1,
define claramente su enseñanza, hablando de la enseñanza de Simón el Mago. Él era adorado por muchos como un dios y se creía a sí mismo como serlo, porque entre los judíos se presentó como el Hijo, identificándose a sí mismo con Jesús, en Samaria como el Padre y entre otros pueblos como el Espíritu Santo. Hasta las enciclopedias judías reconocen esa cita de Ireneo sobre las enseñanzas de Simón el Mago como una cita históricamente verídica, correcta y autoritativa. ¿Por qué es que se pudo ver en ese primer video, hermano, que hasta las sectas ocultas como los masones, quienes por cierto, al igual que los solo Jesús, creen que Dios es unipersonal, porque ellos son considerados unitarios? ¿Por qué es que ellos también aceptan y creen en las ideas modalistas de Simón el Mago? Y eso fue lo que vimos en el primer video, cosa que ellos convenientemente ignoraron. Mucha evidencia que presentamos en el primer video, ellos convenientemente la ignoraron. Sí. El doctor Bernard nos presenta a Ireneo como un cristiano ideal, un líder unicitario prominente de la iglesia con una teología intensamente cristocéntrica. El señor Clavijo, en su artículo que citamos, lo imita y hasta lo plagia. Entonces, ¿por qué es que ahora, en este otro libreto, el señor Clavijo se pone a hablar por ambos lados de la boca, donde por un lado de su boca presenta a Ireneo como un líder unicitario ideal, con una teología intensamente cristocéntrica, pero por el otro lado de su boca presenta a Ireneo como un engañador, escribiendo mitos y fábulas sobre Simón el Mago para engañar a la gente? ¿De dónde vienen estas contradicciones en cuanto a la persona y el carácter de Ireneo? Y ya que Clavijo considera que las escrituras de Ireneo son confiables para deducir que él era unicitario, entonces ¿por qué que esas mismas escrituras de repente no son confiables cuando el mismo autor habla de las enseñanzas modalistas y unicitarias de Simón el Mago? En otras palabras, ¿por qué es que los solo Jesús se siguen contradiciendo ellos mismos una y otra vez en cuanto a su propia teología, sus propias interpretaciones bíblicas y hasta su misma historia? ¿En qué quedamos? ¿Fue Ireneo un testigo fiel de la unicidad en la iglesia primitiva, con una teología intensamente cristocéntrica? ¿O fue Ireneo un payaso escribiendo mitos y fábulas para engañar a la gente? ¿Son confiables las escrituras de Ireneo o no? ¿En qué quedamos? La razón, y aquí está el asunto, hermano, la razón que este tal señor Clavijo se contradice de esa manera una y otra vez en sus presentaciones de Ireneo es porque sus argumentos se basan en caprichos personales y dogmas personales. Se contradicen de esa manera porque la verdad de todas las cosas es que cuando miramos, escudriñamos esto bien, las cosas que ellos han hecho son un puro teatro de humo, un puro cortina y teatro de humo, y no un estudio sincero y cabal de la evidencia histórica, mi hermano. Imagínese, hermano Luis, por un momento que un abogado unicitario en la corte, el primer día de juicio, dice lo siguiente: señoras y señores del jurado, las escrituras de mi testigo Ireneo son las escrituras de un líder prominente de la iglesia con un testimonio intachable y una teología intensamente cristocéntrica. Un líder unicitario prominente de la iglesia, un testigo fiel. Sus escrituras son verídicas, autoritativas y ciertísimas. Ahora, supongamos que después les presentamos lo que dijo Ireneo de la teología de Simón el Mago como unicitario, como decimos nosotros, que muchos lo glorificaron como un dios, pues él les enseñaba que él era quien había aparecido entre los judíos como el Hijo, en Samaria había descendido como el Padre, y en las demás naciones había bajado como el Espíritu Santo. Que él era el más sublime, la más sublime potestad, es decir, aquella que está por sobre el Padre, y pretendía que lo llamaran con todos los títulos que usan los hombres. Al otro día, entonces, el abogado unicitario, viendo que
que estas verdades no le convienen a lo que él está presentando a su doctrina de la unicidad. Entonces él dice, de repente comienza a hablar por el otro lado de la boca en cuanto a Ireneo y dice, señoras y señores del jurado, las escrituras de este Ireneo son fábulas, mitos y leyendas que han engañado a miles de personas. No podemos considerar las escrituras de Ireneo como autoritativas, cuanto menos ciertas. Wow. Entonces, esta contradicción en cuanto a la persona de Ireneo, hablando así por ambos lados de la boca, que un día lo elogian y lo presentan como un testigo fiel de la iglesia unicitario, y al otro día lo desacreditan y lo tiran por el piso, que es un cuentero ahí inventando cosas de Simón el Mago. Esto es exactamente lo que han hecho Clavijo y Suárez, con lo que declaran de Ireneo. La idea es que lo que dice Ireneo es confiable cuando parece estar de acuerdo con sus presuposiciones doctrinales, pero es fábula cuando declara que el modalismo unicitario de Simón el Mago es herejía. Sería como el abogado unicitario que dijera, en conclusión, señoras y señores del jurado, tenemos que considerar a Ireneo como un testigo fiel cuando nos conviene, pero tenemos que desacreditarlo como farsante y engañador cuando no nos conviene. Sí, así es. Entonces, hermano, la razón que intentan desacreditar a Ireneo es bien claro. La razón que intentan desacreditar a Ireneo es para esquivar el golpe, el impacto de lo que Ireneo indica en su cita. O sea que Simón el Mago fue la primera persona en la historia quien enseñó la idea de la doctrina modalista unicitaria, que Dios, siendo unipersonal, se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tres manifestaciones divinas, pero no tres personas divinas, una sola persona. Y cuando se trata de sus ataques contra la Trinidad, porque ellos dicen, no, que Dios no se limita a tres manifestaciones. Who cares? Esas no son las manifestaciones que discutimos cuando estamos en un debate. Las manifestaciones que realmente ellos predican cuando atacan a la Trinidad son esas, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El resto son desvíos y puras cortinas de humo. Cuando se trata de sus ataques contra la Trinidad, ese siempre ha sido el enfoque del argumento unicitario. El del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ese es el corazón del modalismo unicitario. Amén. El resto es pura artimaña y desvío de ese punto céntrico que acabo de explicar. Amén. Excelente punto, hermano Mike. El problema para estos señores, como usted acaba de demostrar, es que existen teólogos y escritores unicitarios de renombre y prominencia a través de la historia quienes siempre han considerado a Ireneo en alta estima y confirmaron sus escrituras. Veamos algunos ejemplos hasta de Miguel Serveto, hermano Mike. Amén, wow. Miguel Serveto dijo, limitando al Cristo como un mono, Simón el Mago iba diciendo que los aones habían sido hechos por él, por su propia virtud. Y esto lo dijo Miguel Serveto en su Restitución del Cristianismo, capítulo 15, la página 150. Amén. Los aones son una idea de dioses menores creados por el Eterno. Es una herejía que proviene de los gnósticos griegos. Pero aquí se observa que Serveto consideraba lo que se declaraba de Simón el Mago en aquellos tiempos como algo que realmente declaró y creía Simón el Mago. O sea, no que solo eran leyendas como intenta argumentar Clavijo y Suárez. Estas palabras del mismo Miguel Serveto apoyan cosas que Ireneo declaró de Simón, quien se consideraba a sí mismo como el eterno Dios y Creador. Yes. Amén. En otro lugar, Serveto, comentando sobre Juan capítulo 1, dice lo siguiente, fíjese. Dice a Serveto, y recordemos, Serveto era un unicitario, según los unicitarios, era un gran héroe de los unicitarios. Amén, así es. Dijo Serveto estas palabras, dijo, que Jesús el Cristo, quien ha venido en carne, lo dice Juan para contrastar dos herejías de moda en aquel entonces. La primera era la de los discípulos de Simón el Mago, que decían que el Cristo era un fantasma, pero no de carne y de hueso. Contra estos, Juan menciona expresamente la carne. Y eso se localiza en el mismo libro, Restitución del Cristianismo, capítulo 1, página 36, por Miguel Serveto. Bueno, observe que aquí Serveto dice que el apóstol Juan escribió esto para combatir dos herejías que circulaban en ese tiempo. Eso es importante. Esto es evidencia que algunas herejías de Simón el Mago ya estaban circulando en aquel tiempo en el cual el apóstol Juan estuvo vivo. Observen también que aquí Serveto da evidencia de dos cosas,
Número 1, Simón el mago tenía discípulos. Número 2, los tenía en el tiempo que escribió Juan. Ahora, hermano, esto no se oye como que lo que se dice de Simón el mago era solo una leyenda o un mito. Amén, así es. ¿Verdad? Así que hasta los mismos grandes universitarios que citan Clavijo y Suárez como Miguel Cerveto, hasta ellos mismos refutan lo que dicen ellos y lo que ellos alegan en cuanto a Simón el mago. Así es. Cerveto no habla de Simón el mago como si lo que se declaró de él era leyenda o mito. Cerveto habló de estas herejías de Simón el mago como algo real y existente en aquel tiempo de la iglesia primitiva. Y este tipo de evidencia confirma que Ireneo no combatía contra mitos y leyendas de Simón el mago, sino que realmente combatía contra herejías realmente existentes de un personaje realmente existente de aquella era llamado Simón el mago. Amén. Ahora, en esta última cita que leo de Cerveto, observamos algo muy importante. El espíritu del anticristo solía actuar antes por medio de los discípulos de Simón Mago. A Miguel Cerveto, Obras Completas, Restitución del Cristianismo, página 998. Una vez más vemos que Cerveto nos da evidencia de que Simón el Mago tenía discípulos y que Simón era una persona real después del tiempo del Nuevo Testamento. Estos son refutaciones directas de parte de un personaje muy famoso en la historia del modalismo. Miguel Cerveto apoya a Ireneo y refuta lo que declaran Clavijo y Suárez en cuanto a Simón el Mago como siendo solo puro mito o leyenda, o que no se puede confiar lo que se dice de Simón el Mago en la literatura antigua. Pero hermano, un momentito. Estos señores Clavijo y Suárez consideran al doctor Bernard y a Miguel Cerveto como teólogos destacados en la historia de la unicidad. O sea, fuentes de información genuinas y completamente confiables, hasta el punto que hasta los plagian, como demostramos al principio, como este señor Clavijo ha plagiado a Bernard. Entonces, ¿por qué intentan desacreditar completamente a Ireneo cuando los mismos escritores universitarios de prominencia como Bernard y Miguel Cerveto confirman y confían en las escrituras de Ireneo? En otras palabras, estos señores andan imitando a sus líderes y teólogos universitarios hasta el punto de plagiar sus escrituras para después contradecirles en cuanto a la certeza de las escrituras de Ireneo y su fidelidad a la verdad. Hermano, es que en ningún momento ellos presentan a nadie quien refuta la cita de Ireneo. ¿Quién? Que digan quién. Nadie. ¿Quién fue el que dijo que lo que Ireneo cita de Simón el Mago pertenece al mundo de las fábulas? ¿Quién dijo eso, hermano? Ellos dicen eso es lo que eso es lo que ellos quieren dar a entender, hermano. No hay problema, no hay problema. Todo el mundo tiene derecho a opinar. Para eso está la libertad. Existe la libertad de expresión. Cada uno tiene su propia opinión, cada uno puede alegar lo que le dé la regalada gana. Pero una cosa es alegar y otra cosa es demostrar. ¿Por qué en ningún momento nos dicen quién en la iglesia primitiva es el que respalda lo que ellos están alegando? ¿Quién? ¿Quién fue el que dijo, no señor, eso que dijo Ireneo en cuanto a lo que enseñó Simón el Mago pertenece al mundo de la fábula? ¿Quién? ¿Quién dijo eso, hermano? Entonces, pese a lo que estos señores quieren alegar, tanto el doctor David Bernard y Miguel Cerveto consideran a Ireneo como un auténtico testigo de la fe y así lo presentan. Sigo repitiendo esto porque es importante que los hermanos entiendan que estos señores en ningún momento presentaron a nadie, ni en la iglesia primitiva, ni después, quien haya refutado esta cita que presentamos en el primer video de Ireneo en cuanto a Simón el Mago. Y eso es lo primero que ellos tenían que hacer para tan siquiera comenzar un intento genuino de refutación. Lo que hallamos es todo lo contrario. Vemos que tanto en aquel tiempo como hasta el día de hoy, esa cita de Ireneo permanece una fuente de información autoritativa en cuanto a lo que creía y enseñaba Simón el Mago. Fíjese, hermano Mike, déjele cuento algo ya que estamos aquí hablando de Simón el Mago. Amén. Hace unas semanas el señor Clavijo visitó la sección de comentarios en el video que hicimos nosotros sobre la unicidad y el ocultismo. Bueno, ahí tuvimos una plática interesante
Y les invito a todas las personas que vean los comentarios para que vean de qué platicamos. Básicamente, lo que hablamos, lo que habíamos visto del video que ellos compusieron en respuesta a nuestro video, es que Clavijo había declarado que no podemos saber nada de Simón el Mago. Nada, sí, se había dicho, fuera de la Biblia, porque según él, todo, y pongo énfasis en esa palabra, hermano, todo, fuera de la Biblia, en cuanto a Simón el Mago, estaba completamente contaminado con el, entre comillas, el mito de Simón el Mago, así le llama. Todo. No había nada, o sea, no hay ni una sola cosa confiable aparte de lo que se explicó en Hechos capítulo 8. Sí, eso es lo que él había declarado. Eso es lo que él alegaba, ok. Ajá. O según Clavijo, que no se podía confiar en nada de lo que se dice en la historia sobre Simón el Mago, fuera de la Biblia. Este fue el punto muy claro de Clavijo. Ajá. Bueno, obviamente, la táctica de Clavijo era argumentar que como no se puede creer en nada de lo que se habla de la historia, de lo que la historia recala de Simón el Mago, entonces la conclusión lógica para Clavijo era que incluido en eso también tiene que estar lo que dijo Ireneo de Simón el Mago. Específicamente cuando Simón el Mago declaró y presentó su creencia claramente como persona con doctrina modalista. Porque esto hace del ocultista Simón el Mago el primer personaje en la historia con la idea fundamental de la doctrina modalista. Así es. Bueno, como naturalmente a Clavijo y a Suárez no les gusta esta evidencia, no les quedó otra que inventar la idea de que todo lo que se dice de Simón el Mago fuera de la Biblia es puro mito y que no se puede confiar en lo que se dice de ellos. Eso, sí, eso es lo que argumentaron, ¿verdad? Todo lo que se dice, y en esto se quedaron. En todo lo que se dice de Simón el Mago fuera de la Biblia, en la historia, no se le puede confiar porque todo está contaminado con este mito de Simón el Mago. Muy conveniente eso. Muy conveniente, sí. Bueno, y con esto pretendieron resolver el problema que tienen con Simón el Mago. Pero ¿qué fue lo que pasó en esta discusión? Bueno, en mi conversación con Clavijo, después de que yo le probé a Clavijo que hasta el mismo David Bernard, escuchen bien, el mismo David Bernard cree que algunas cosas que se dicen de Simón el Mago fuera de la Biblia son verdad, Clavijo de repente cambió por completo su argumentación, hermano. Y de último, tuvo que admitir lo siguiente. Fíjese, estas son las palabras de Clavijo. Clavijo dijo, no podemos saber a ciencia cierta cuánto de lo que ellos dijeron sobre Simón el Mago era verdad y cuánto no. ¡Wow! O sea que primero él está 100% firme. Primero él sabía a ciencia cierta que la cita de Ireneo definitivamente pertenecía al mundo de la fábula. Pero entonces, cuando escuchó lo del doctor Bernal, de repente da vuelta, empieza a hablar por el otro lado de la boca y dice, bueno, ya no estamos tan seguros, sino no podemos saber a ciencia cierta si la cita de Ireneo pudiera pertenecer al mundo de las fábulas. Así es, sí, hermano, es increíble porque, y con esa admisión franca, se refutó más de media parte de su libro, de su video que ellos hicieron. Con esa misma admisión de Clavijo se refutó una gran parte. Ese era el punto céntrico de ellos cuanto a Ireneo. El asunto es que aparentemente, sin darse cuenta, con esta admisión franca, el mismo Clavijo derrumba completamente la gran parte de su video y su libro, el libro que intentaba refutar nuestro video, hermano. Wow. En otras palabras, toda la argumentación de Clavijo que se fundaba en la idea de que todo lo que se dice, sí, todo lo que se dice de Simón el Mago en la historia, fuera de la Biblia, es falso. Esa idea fue completamente destruida con esta admisión franca de Clavijo. O sea, hermano, un momentito. Ya que no se puede saber a ciencia cierta, entonces, lógicamente, ambos casos son posibles. Entonces, el señor Clavijo tenía que decir, cuando usted le pregunta, estamos de acuerdo que tanto A como B son posibles, basado en su misma declaración, que no podemos saber a ciencia cierta cuánto de lo que ellos dijeron sobre Simón el Mago era verdad y cuánto no. Por favor, entonces, que le dijera si está de acuerdo. Sí. Y si no está de acuerdo que las dos son posibles, entonces que le dijera por qué. Pero yo he visto, hermano, que hasta el día de hoy él se hizo humo, desapareció. Nunca yo he visto.
A no ser que ahora le haya dado respuesta, pero hasta donde yo No. pude ver, él nunca le respondió, hermano. El señor Clavijo simplemente abandonó esa conversación cuando se dio cuenta que había destruido su propio video con esa admisión tan franca. Y ¿sabe qué, hermano? Yo he visitado los videos el video que ellos tienen allá en YouTube, y Clavijo pone todas las respuestas que él me ha mandado a mí. Pero yo puse mi respuesta y mi pregunta ahí en el comentario del video de ellos, y no está ahí, lo quitaron. Oh, Ya, no, lo bloquearon. no está ahí. Entonces, De tanto miedo que tiene a confesar lo que él mismo, a confrontar lo que él mismo ya confesó, sí, que hasta lo bloquean. sí. Le bloquean la pregunta. Bueno, o sea, está dando la apariencia a los solicitarios que yo no estoy contestando, que no contesté, cuando en realidad, hermano, es él el que no contestó. Yo le hice esa pregunta y ahora ya no quiere admitir que, basado en su propia respuesta, es igual de posible que la doctrina de los solicitarios tiene sí. su fundamento con el ocultismo de Simón el Mago, hermano. Es que eso fue una puñalada al corazón del argumento de él, porque el argumento de él era que todo, con seguridad, a ciencia cierta, todo fuera de la Biblia en cuanto a Simón el Mago era fábula. Ahora de repente ya no es todo y ya no es a ciencia cierta. Y eso es una puñalada al corazón del mismo argumento de él. Él mismo se la dio. Y eso es lo que le digo, hermano. Estas objeciones de los unicitarios se derrumban así porque la verdad de todas las cosas es que lo que sostiene esas objeciones es un puro teatro, puras cortinas de humo para despistar el hecho de que sencillamente no pueden refutar las verdades céntricas que presentamos de un principio. Así es, hermano. Mire, hermano, desafortunadamente se nos está acabando el tiempo y vamos a tener que hacer este estudio en 3 partes. Aquí vamos a terminar la primera parte. Solamente les quiero mencionar, porque mencioné de Miguel Serveto, que todos ustedes esperen al segundo video que vamos a sacar, porque ahí les vamos a dar evidencia que Miguel Serveto era un ocultista. No era más que un adivino astrólogo. Wow. Y Fox, otra persona que también menciona Clavijo como unicitario, él era un místico. Y su nombre siempre se involucra con personas involucradas en el ocultismo. O sea que vamos a seguir viendo todavía más evidencia de las conexiones de esta gente con los ocultistas a través de los siglos. Y por eso vale la pena esperar este segundo video que vamos a sacar. Oh, yeah. Y Serveto es un gran héroe y mártir. Sí, hermano, ellos mire, siempre andan hablando de él y citándolo. Vamos a ver en el siguiente estudio que Miguel Serveto era un practicante de la astrología y por lo tanto era un practicante del ocultismo. Y vamos a demostrar que esas conexiones entre los unicitarios todavía se siguen saliendo conectadas con el ocultismo, hasta con las mismas personas que ellos mencionan, hermano. Yes. Entonces, vamos a ver todo esto, y hay más personajes todavía en la historia, pero lo que queremos hacer es darles la evidencia para que ustedes hagan su decisión. Y como decimos desde el principio, hermanos, va a ser muy interesante este segundo video, y lo esperamos para la otra vez. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, igualmente. Dios le bendiga.